En el siguiente video revisaremos 7 publicaciones que comentan sobre los hallazgos que se hicieron en autopsias o biopsias por aguja de corte en pacientes positivos para COVID-19 por prueba de PCR. En este artículo se debe resaltar que se comentó sobre las medidas necesarias que se deben tomar para poder realizar una autopsia de forma segura. Las autopsias en pacientes COVID-19, el equipo de protección que se debe de usar, pero sobre todo contar con un área bien ventilada y que permita sanitizarse posteriormente. Se sugirió como equipo de protección personal una pijama quirúrgica, un gorro quirúrgico, careta de plástico, bata desechable o bien un overol, un mandil de plástico, botas de plástico, guantes de Kevlar o guantes que no puedan sufrir cortaduras y sin olvidar el cubrebocas y los lentes como protección. Este segundo artículo fue de las primeras biopsias que se realizaron en pacientes positivos para COVID. Este paciente era un paciente post-mortem. Es más, ya lo habíamos comentado en otro video, pero consideré necesario analizarlo nuevamente y comparar si los cambios histológicos encontrados en ese momento correspondían a los que se están reportando actualmente. En este artículo se hace referencia a un hombre de 50 años que había viajado a la ciudad de Wuhan. 2 días después de su estancia comenzó con síntomas como fatiga, fiebre y tos, por lo que acudió al hospital y se le aplicaron retrovirales, antibióticos y esteroides. El día número 13 de la enfermedad comenzó a bajar la saturación de oxígeno, con datos francos de dificultad respiratoria, por lo que se agregó oxígeno suplementario al 60% y se restauró la saturación de oxígeno en un 95%. El problema fue al día siguiente cuando volvió a desaturar y se le colocó nuevamente oxígeno, pero al 100%. Bueno, se le aumentó la cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno al 100%, pero no mejoró la saturación de oxígeno. El paciente se negó a ser intubado y posteriormente falleció. Al paciente se le realizaron biopsias de hígado, pulmón y corazón. Los hallazgos en pulmón demostraron daño alveolar difuso que consiste en una descamación de neumocitos, presencia de membranas hialinas y presencia de infiltrado inflamatorio crónico constituido por linfocitos, con un patrón de infiltración irregular y otras zonas donde estaba ausente este infiltrado inflamatorio o era más abundante. Se observaron células gigantes multinucleadas. Más adelante vamos a ver otros artículos donde menciona estas células gigantes multinucleadas, que queda la duda si no corresponderán más a megacariocitos. Más adelante les voy a decir por qué. Bueno, en los neumocitos se observó que presentaban un crecimiento nuclear. No fue posible identificar pseudoinclusiones como en otras infecciones virales que presentan pseudoinclusiones nucleares. Y el tejido hepático y el tejido cardíaco casi no presentaron alteraciones. El tejido hepático presentó esteatosis microvesicular, infiltrado inflamatorio crónico, y el corazón también presentó un ligero infiltrado mononuclear o por linfocitos, pero nada que llamara la atención. En el tercer artículo que revisamos, todos los artículos que estamos revisando tienen aquí el nombre, su título y los autores por si gustan buscarlos y revisarlos. En este artículo que tuvimos la oportunidad de revisar encontramos que se hace referencia a 4 autopsias. Eran 2 hombres y 2 mujeres. Todos ellos eran afroamericanos con hipertensión y obesidad. De los 4, solo 3 tenían diabetes mellitus y se les aplicó antibióticos llegando al hospital con esteroides. Y es de resaltar
que los hallazgos macroscópicos en pulmón, en algunos de los pulmones presentaron trombos a nivel del parénquima pulmonar que macroscópicamente eran evidentes. Uno de los pacientes se encontraba tomando metrotexate que también presentó condensación pulmonar asociada a una sobreinfección bacteriana. Al tomar las muestras y verlas al microscopio, se identificó que todos los pacientes, los 4, presentaron daño alveolar difuso como el paciente anterior, que es lo mismo, tenía membranas hialinas, descamación de neumocitos, crecimiento nuclear de algunas células. Notablemente, los capilares alveolares estaban notablemente engrosados. Además, había trombos de fibrina presentes en vasos de pequeño calibre. Lo interesante aquí es que se realizó un estudio además de inmunohistoquímica para hacer evidente tanto linfocitos que para ver si eran B o T, salieron más los T, y también se hizo para ver si había más, para ver si había megacariocitos y plaquetas. Es interesante porque había presencia de linfocitos CD4 y CD8 que están asociados a respuestas contra pues, el virus, pero a su vez pueden estimular algo de la cascada de coagulación junto con los megacariocitos y las plaquetas, o sea, todo tienen una relación. Y con la inmunohistoquímica, que es un estudio que nos hace evidentes algunas células, las células que nosotros estemos buscando, en este caso estaban buscando linfocitos T, CD4 y CD8, y se ven evidentes en las tinciones. Y además llama la atención lo de los megacariocitos. Los megacariocitos, viéndolos en HIE o en tinciones de hematoxilina y eosina, pueden presentarse como células que pueden confundir, diría yo, con células gigantes multinucleadas. Es por eso que en el artículo anterior también las mencionan, y hay varios artículos donde mencionan células gigantes multinucleadas. Pueden corresponder más bien a megacariocitos que aquí se hicieron evidentes con la tinción CD61. Algo que hay que recordar es que en las infecciones como la influenza y el dengue, los megacariocitos presentan una sobreexpresión de IFITM3 que interviene en la regulación de la producción plaquetaria, lo que nos hace pensar o nos genera la duda si el virus también infecta a los megacariocitos, alterando esta sobreexpresión de IFITM3. En la siguiente diapositiva, que hace referencia a algunas fotos del artículo en las cuales se ve a mayor detalle los alvéolos y se ve un franco crecimiento nuclear de los neumocitos con daño alveolar difuso y atipia citológica. Por inmunofluorescencia, que es esta imagen, se identificó presencia del RNA del virus, que se ve señalado por las flechas blancas, y se ve esta parte que se ve un poco más verde. Y en la otra imagen es del corazón, en el cual se ven algunos miocitos que presentaron degeneración focal, pero no es mucho o muy marcada, por lo que los autores creen más bien que lo que se va a alterar por la infección del virus es los pericitos. Los pericitos son unas células que están alrededor de los vasos sanguíneos, o del endotelio. Entonces la teoría en este artículo es que más bien el virus va a estar infectando los pericitos y produciendo alteraciones cardíacas de este modo, porque no se ha encontrado que tenga un proceso inflamatorio severo alrededor del corazón o en el tejido cardíaco. Una de las conclusiones de este artículo es que sugiere que además de dar terapia retroviral, se debe administrar terapia antitrombótica. Este siguiente artículo, que se realizaron 2 autopsias, lo interesante aquí es que se hicieron en 2 pacientes. Los 2 tenían positivo COVID por PCR en tiempo real.
se les hizo una prueba en la nariz y salió positiva en los dos, pero en el momento de hacer prueba en pulmón, en tejido pulmonar, solo uno presentó positivo para PCR, lo que quiere decir que no estaban infectados todavía o aún en ese momento los neumocitos del pulmón. El paciente que murió sin tener datos de infección en el pulmón presentaba otras comorbilidades, tenía alteraciones genéticas, tenía problemas musculares, tenía una distrofia con otras alteraciones y además tenía una sobreinfección bacteriana y que presentó una neumonía. Bueno, aquí en las imágenes de que vamos a ver si son del paciente que tenía presencia del virus tanto en la nariz como en tejido pulmonar. Era un hombre de 77 años que pesaba 104 kilos, tenía obesidad y además la hipertensión. Como antecedente había tenido trombosis venosa profunda. Y aquí en las imágenes podemos ver que los bronquios, que son estos y los bronquiolos, no presentan moco en la luz. Pero aquí en esta imagen se ve lo que volvemos a ver en lo que vimos en las imágenes previas, que es daño alveolar difuso. Está señalado con estas flechas las membranas hialinas y va a presentar una inflamación crónica que está en los bronquios, conformada por linfocitos, y podemos ver que la inflamación en algunos sitios se ve más densa, como en esta imagen, y en otros sitios se ve muy escaso. Entonces tiene unas áreas muy densas y otras áreas con escaso infiltrado inflamatorio. En esta otra imagen es una imagen muy interesante porque se realizó estudio de inmunohistoquímica. Obsérvese la presencia de linfocitos T, haciéndose evidentes con las tinciones CD3, CD4 y CD8. Estos linfocitos tienen una relación con la presencia del virus y probablemente estén tratando de eliminarlo. Por tratar de decirlo de alguna manera sencilla, los linfocitos CD4 pueden estimular la acción de los linfocitos CD8, que son los responsables de eliminar células infectadas con virus. Se realizaron biopsias por aguja de corte, estas no fueron autopsias, en 4 pacientes, 3 hombres y una mujer. Los pacientes presentaron diferentes comorbilidades. La mujer tenía leucemia linfocítica crónica, uno de los hombres cirrosis, otro diabetes e hipertensión y otro tenía, lo acababan de trasplantar hacía apenas 3 meses, un trasplante renal. Tuvieron fiebre, pero no pasaban de 38.9 grados, que fue lo que más elevó, y todos tenían datos de neumonía bilateral. En las imágenes se ve daño alveolar difuso, nuevamente con las membranas hialinas. También vemos que hay eritrocitos dentro de los alveolos y se ven diferentes grados de membranas hialinas, o no necesariamente es el mismo daño. Hay alguno que es mayor, por ejemplo en esta que se ve un daño leve. Y vemos también que hay necrosis fibrinoide y algunos eritrocitos extravasados como acá. En las biopsias de hígado, en esta biopsia de hígado se ve un abundante infiltrado inflamatorio, o bueno, abundante infiltrado por linfocitos. A la hora de realizar estudio de inmunohistoquímica se ve que son linfocitos B todos y se asocia más bien a infiltración por la leucemia linfocítica crónica. En esta otra imagen del hígado se ve cómo tiene fibrosis y está asociado a la cirrosis previa que ya tenía este paciente. En estas 4 imágenes se alcanza a ver un ligero infiltrado inflamatorio, pero nada muy representativo. Y queda la duda si siempre va a ser por causa del virus o pudiera ser por
iatrogenia por los medicamentos. Y bueno, esta es una imagen breve de la descripción que se hizo en ese artículo. Todos tenían daño alveolar difuso. Lo que ya les comenté de la neoplasia linfoide en el hígado, que es la leucemia linfocítica crónica, cirrosis, algunos linfocitos sinusoidales, al ligero incremento otra vez de linfocitos, y en el corazón, pues era muy poco el infiltrado inflamatorio. Este artículo son biopsias que se realizaron también post-mortem en 26 pacientes, pero fueron pacientes, biopsias renales, todas ellas, y son pocos los estudios que se han hecho sobre tejido renal con pacientes infectados por SARS-CoV-2 o COVID-19, y 19 de ellos eran hombres y 7 mujeres, con una edad media de 69 años, encontrando únicamente 2 pacientes con un infiltrado inflamatorio severo, pero que presentaba además una infección. Estos pacientes con el infiltrado inflamatorio severo, se encontró que en pulmón tenían una infección bacteriana agregada y también presentaban pielonefritis. El resto, el infiltrado inflamatorio era muy leve. Y se demostró por microscopía electrónica que se encontró el virus dentro del epitelio de los túbulos renales y además en los podocitos. En estas imágenes se ve aquí pues la imagen del coronavirus, como nos la han presentado, y aquí se ven varios agrupados. Se realizó un estudio de inmunohistoquímica con marcadores para hacer evidentes eritrocitos, megacariocitos y los vasos sanguíneos. Esta es una imagen del mismo sitio, pero con diferentes marcadores. Aquí se ven los eritrocitos por estasis en un capilar, pero no se ven megacariocitos ni se ven vasos. Se ve que está dentro de un vaso, no están extravasados. Llama la atención que no hay megacariocitos como en los artículos anteriores, donde siempre había megacariocitos ahí en donde se encontraba el daño pulmonar. Pero habría que ver si hay alguna otra zona, porque recuerden que es una biopsia nada más. Y recuerden que en los pulmones el infiltrado inflamatorio era irregular. Había zonas con infiltrado y había zonas con escaso infiltrado inflamatorio. Y habría que ver si existe una zona con más daño para ver si se hace también búsqueda de CD4 y CD8 para ver si hay algún daño endotelial, ver si está también el virus. Aunque en este artículo reportaron que no encontraron partículas del virus dentro de los capilares. Este último artículo me pareció el más interesante o el más importante porque presenta franca evidencia de la presencia del virus dentro de las células endoteliales. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus sabemos que puede infectar pues varios órganos, o sea, como su receptor o la forma en la que entra el virus a la célula es por medio del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Varias células lo tienen, entre ellas las células endoteliales. Pero en este estudio se pudo demostrar la infección dentro de las células por microscopía electrónica y además se hizo un estudio de inmunohistoquímica donde se hace evidente la apoptosis en el endotelio. Se hicieron 3 autopsias. 2 de ellos presentaron daño intestinal por trombosis mesentérica, por lo cual se tomaron biopsias de intestino, donde se identificaron trombos en arterias, en vasos de la submucosa, y que también se hicieron evidentes los cuerpos apoptóticos en el endotelio con el apoyo diagnóstico de una reacción de inmunohistoquímica. Como conclusiones, podemos encontrar algunas cosas que ya teníamos presentes, como que la enfermedad causa mayor mortalidad en adultos mayores y siempre van a presentar alguna comorbilidad
que empeora el cuadro. Como hallazgo histológico obligado encontramos el daño alveolar difuso en pulmón. Sin embargo, en corazón y en el hígado solo encontramos alteraciones leves que no son concluyentes para determinar un daño directamente a estos órganos. También se mencionó el equipo de protección necesario para poder realizar autopsias y sabíamos que los receptores de la enzima convertidora de angiotensina en pulmón son afectados. Bueno, las células que contienen los receptores en pulmón, riñón, intestino y células endoteliales son las células que con mayor frecuencia pueden ser infectadas por el virus. Lo que no sabíamos y se menciona en estos artículos es que se encontró evidencia de las células del virus en células endoteliales, causando una inflamación en el endotelio y posteriormente apoptosis de estas células infectadas, probablemente causada por los linfocitos T, los CD8, que se demostraron en algunos tejidos por inmunohistoquímica. También encontramos la presencia de megacariocitos en pulmón por inmunohistoquímica. Encontramos trombos de pequeñas arterias y capilares, ausencia de miocarditis, como ya mencioné. También hay que mencionar que siempre que hay un proceso de consolidación en el pulmón es secundario a una infección bacteriana agregado a la infección viral. Y también encontramos la presencia del virus en túbulos renales y en los podocitos. Llama la atención que no se observa infiltrado inflamatorio alrededor de estas células infectadas, porque se demostró que el virus estaba ahí, pero al momento de ver el tejido no había ni linfocitos T, CD4, ni CD8 y tampoco megacariocitos. Recordemos que la disfunción endotelial podría ser el principal determinante para una alteración microvascular, generando un desequilibrio en la vasoconstricción y produciendo isquemia, inflamación, edema y un estado procoagulante. Como preguntas o dudas que nos generan revisar estos artículos es si la infección del SARS-CoV-2 genera el daño endotelial directamente por la misma infección, o sea, el estarse replicando dentro de la célula la va a dañar y esto genera el proceso inflamatorio y la secreción de factores de coagulación, como secreción de factor tisular, que es secretado por los macrófagos, o se genera un daño directo al endotelio por los linfocitos T CD8 después de detectar que el endotelio está infectado, o el endotelio se daña simplemente por hipoxia. Esas son algunas dudas. También la microangiopatía trombótica, coagulación intravascular, se va a generar después de que se dañe el endotelio y se empiece a secretar mayor factor tisular que activa la vía de coagulación intrínseca, o el virus también infecta los megacariocitos que promueve un estado de hipercoagulabilidad, causando mayor expresión de IFITM3, o los macrófagos alveolares secretan factor de necrosis tumoral alfa y esto expresa a su vez factor tisular que promueve la vía de la coagulación intrínseca nuevamente. Otra duda que tenemos es ¿cuándo se debe aplicar la terapia anticoagulante? ¿En qué momento? ¿Cuando empieza el paciente con dificultad respiratoria o en cuanto se sabe que es positivo para COVID-19 y tiene alguna comorbilidad? Es algo que no se sabe aún, pero como antecedente tenemos una guía que se hizo en marzo del 2020 y de la OMS, donde dice que se tiene que aplicar heparina a los pacientes que son ingresados a terapia intensiva, pero pues parece ser que sigue con la mortalidad después de que se les inicia la heparina ya en terapia intensiva. Entonces hay que ver si se tiene que iniciar antes y cuándo. Aquí también hay que revisar que los artículos que se presentaron anteriormente, donde se reportan células gigantes multinucleadas en pulmón, se les realice tinciones de inmunohistoquímica para ver si se trata más bien de megacariocitos, un aumento de megacariocitos en el parénquima pulmonar. Y por último, ¿por qué en el pulmón
sí se genera un proceso inflamatorio con linfocitos T y un estado de trombosis, y en el riñón no, a pesar de que en los dos se demuestra que esté el virus. En un estudio que presentamos tenía el virus en microscopía electrónica, pero no tenía infiltrado inflamatorio. Entonces dejamos eso como preguntas para un futuro, a ver si se responden en artículos nuevos. Y bueno, aquí termina el artículo, la revisión de los artículos. Muchísimas gracias y sigan la página.